Buenas noches, estimados amigos y compañeros. Como siempre es un gusto saludarlos. Eh, Les quiero informar que como recomendación de algunos compañeros que me hicieron, eh, hice un canal de YouTube para poder subir los videos y que queden a la disposición de la comunidad virtual para cuando puedan verlos, para cuando tengan tiempo. Considerando que no todos los compañeros, no todas las personas pues tienen la capacidad económica para poder eh, ver en directo o verlo en el Facebook. Según entiendo que en el YouTube se pueden descargar y en, en el Facebook parece que consume datos. Entonces, pues lo subí allí y yo les recomendaría que los miraran porque estos son temas de interés colectivo. Hasta una persona que recolecta la basura, los que lustran zapatos, todas las personas que utilizan dinero tienen que tener nociones mínimas de cuáles son las razones del por qué viven en las condiciones que viven. No digamos nosotros, los que pues ya llevamos avanzado un buen tramo en lo académico. Entonces, tener nociones básicas sobre la economía política y sobre los conceptos básicos de la política es fundamental. Estoy usando un lenguaje que no es muy difícil de comprender e incluso he omitido algunos datos a efecto de que sea un poco más comprensible. Eh, y quizás en eso, pues yo no incluya algunos conceptos que algunos eh, investigadores tienen datos más puntuales, más a fondo. No es que yo no los tenga, lo que pasa es de que pues no hay tiempo suficiente como para poder eh, dar todos esos detalles. Además, recuérdense que no todas las personas están a la altura con los conocimientos suficientes para poder comprenderlos. Eh, bueno, entonces les había iniciado diciendo en la primera exposición sobre el liberalismo que que esta parte la íbamos a dividir en unas dos o tres. Y bueno, voy a hacer entrega de la número dos. Habíamos empezado diciendo de que el padre del liberalismo se llama John Locke y que es un inglés que él creó la tesis, la doctrina, la filosofía del liberalismo, el cual le da origen a un modo de producción al que conocemos como el capitalismo. Ahora vamos a explicar cómo funciona el capitalismo, porque eso es importantísimo, cómo funciona el modelo. Todo trabajo genera capital. Este es un modelo socioeconómico y político de producir capital.
Pero digamos, el modo de producción socialista también produce capital. Entonces, esos detalles no se deben de perder, ¿verdad? Porque la gente dice, es que yo soy capitalista, dice, pero no sabe, ¿verdad? Que para autodenominarse capitalista, lo esencial dentro de eso es tener medios de producción. Por ejemplo, ser dueño de, de grandes cantidades de tierra, porque la tierra es un medio de producción. Por ejemplo, que ustedes tuvieran una fábrica de cemento, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un medio de producción. Las fábricas se convierten en un medio de producción. Bueno, a lo nuestro. John Locke, que es un filósofo del siglo XVI, ya había creado la doctrina del liberalismo y que alrededor de esa idea se había venido modificando lo que nosotros ya conocemos que era el modo de producción feudal. Con las ideas de Locke, ese modelo se empezó a transformar. Entonces, digamos que los feudos empezaron a ensayar ese tipo de ideas, a implementarlas, y eso los fue posicionando socialmente con un estatus diferente. ¿Y por qué razón? Porque digamos que la familia real o la sociedad aristocrática de la que les había yo hablado las veces anteriores, viven en un castillo. Y alrededor de los castillos se crean esos pequeños pueblitos. Digamos, el feudo este que tiene ese montón de siervos ahí, el feudo aquel que tiene ese montón de siervos ahí, el feudo aquel, esos como pueblitos. A esos pueblitos se denominan burgos. Ahora en estos tiempos, eso sería como traducido como una colonia. Aquí en esta ciudad, no todas las ciudades se administran de esta forma. En esta ciudad sería como, la zona 1 tiene el castillo, que es el Palacio Nacional, y bueno, la zona 2 es un burgo, la zona 6 es otro burgo, y así. Entonces se fueron creando esos burgos y fueron utilizando esas ideas de este señor Locke. ¿Y en qué consistían ya en la práctica esas ideas? Bueno, originalmente, este señor feudal tenía ahí a las personas, y las personas trabajaban su arte normal. Digamos, si era carpintero, voy a poner el ejemplo de un carpintero. Si era carpintero, este señor iba y conseguía la madera. El mismo carpintero, pues era el que la cortaba, hacía los tablones, mismo le daba forma con un cepillo. Él mismo iba a hacer los clavos. En ese tiempo ya ellos vivían en una época, la era del hierro. Entonces ellos mismos hacían los clavos. Él clavaba y pues creaba los juegos de comedor, ¿verdad? Hechos de madera. Y lo vendía. Así era como normalmente ese hombre practicaba su arte. Entonces ese señor pues se denomina artesano. Pero con las ideas de Locke,
surge el modelo, el estado que se cimienta, les dije yo, en la propiedad privada. Y pasa algo bien trascendental dentro de todo esto, y es que se crea la división del trabajo. La división del trabajo consiste en que ese señor feudo va a colocar a uno de esos solamente a cortar el árbol. Va a colocar a otro a lijar la madera, a cepillar la madera. Va a colocar a otro a clavar la madera. Cuando el producto esté terminado, este señor lo va a ir a vender. Este señor feo lo va a ir a vender. Y le va a poner un precio al trabajo de cada uno de estos señores. Vamos a suponer que el mueble cuesta 500 quetzales. Y le paga 10 quetzales a cada uno por la jornada, que es una jornada que aún no se ha determinado, porque en esa parte de la historia todavía no se ha determinado la jornada laboral. Esa persona puede estar trabajando 24 horas por 10 quetzales. En 24 horas, estos tres sujetos que en colectivo terminan un comedor, podrían sacar unos 3 o 4 juegos de comedor. ¿Cuánta ganancia le podría generar eso a este señor que solo les paga 10 a cada uno? O sea, pónganle atención. Las personas solo ganan 10 quetzales cada uno y producen 3 en 24 horas, 3 juegos de comedor. Y este señor feudo, que es el que va siendo el único que se va incrementando las ganancias, lo vende por 500 quetzales. Invierte 100 quetzales en el salario de estos 3 y digamos en la compra del árbol, en la compra de los clavos, y le queda una ganancia de 400 por cada uno. Entonces, eso provocó que estas personas llegaran a obtener una cantidad de recursos que llegaron al punto de poder tener la capacidad de comprar títulos en la aristocracia, porque la aristocracia se movían por títulos. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Vieron de pura casualidad una película donde un muchacho pelea así con una lanza en unos caballos? Y se llama El Corazón de Caballero, creo que se llama la película. Y a este muchacho no es de la nobleza. Y ese juego solo lo pueden jugar los de la nobleza. Entonces lo van a meter preso por haber usurpado la calidad. Pero viene, en esa misma película, viene uno de los, creo que es un príncipe, un rey, no sé qué es, y le hace una señal aquí. Esa señal significa que ese
ya es un sir. El sir es un título de nobleza. Esos ya pueden pelear por el acceso al trono. Entonces, con esta forma de manejar la economía, los burgos se fueron desarrollando a tal grado de que tuvieron capacidad de poder comprar títulos de la nobleza. Y así fue como ascendieron a un punto donde ya desafiaron, en un determinado momento, ya se los conté, desafiaron a la monarquía y la destruyeron. Al modelo original, ese modelo del que yo les estoy platicando, se le hicieron sin fin de críticas. Después de su planteamiento original de John Locke, surgió un pensador un poco más aterrizado, que era aquel señor Hegel, que él dice que la sociedad, para evolucionar, se tiene que confrontar lo que hay que confrontarlo. Y pues eso no se dejó esperar. Dentro del mismo bloque de pensadores se fueron creando críticas a ese modelo. Y surgieron nuevos pensadores como Adam Smith, David Ricardo, y posteriormente surgieron los iluminados, que institucionalizaron esta tesis, lo cual le dio origen a la Revolución Francesa, y a partir de la Revolución Francesa se dice que es el inicio de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se da a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Se recuerdan que habíamos dicho que Carlos Marx y Friedrich Engels habían hecho sus estudios en el siglo XVIII, y es precisamente una crítica a este modelo. En un contexto totalmente industrializado, claro está. Y por eso es que ellos hablan mucho del obrero. Porque en aquella época, pues, los obreros eran casi lo único que se veía. Pues ahora hay mucho tipo de persona que trabaja por salario, ¿verdad? Pero en ese momento, las industrias eran lo que prevalecía. Y en ese contexto es que Carlos Marx le hace una crítica al capitalismo, y va a generar y va a producir lo que nosotros pues ya conocemos, que es el socialismo. Entonces, él no está pidiendo que separen la industria. No está pidiendo que separe la industria. No está pidiendo que... Él dice que en un futuro, pues, las sociedades se van a convertir en sociedades perfectas si se practica la administración o la producción de la economía, se practica de ese modo. Pero no está diciendo quedémonos sin trabajar, para nada. No. De hecho, ahí se materializa la idea de que el único que genera la riqueza es el obrero, el trabajador. Y por eso es que él merece que la plusvalía, las ganancias, se le distribuyan a él. Entonces, no hay que confundir lo que muchas veces se dice por ahí, la gente que no tiene nada que
hablar, nada que decir, no tiene fundamentos teóricos de la ciencia ni nada parecido cuando dicen que, ay, esos holgazanes quieren que todo se los regale el Estado. Yo sería el primero en oponerme a que el Estado le regale algo a la gente. A la gente no se le tiene que regalar nada. La gente se lo tiene que ganar. Tampoco le podemos permitir a la gente que nos robe nuestras fuerzas de trabajo, ¿verdad? Es decir, imagínense, nosotros en estos tiempos, por ejemplo, estamos viviendo lo que aquellos pobres siervos de la gleba vivían en los años de 1500, por ejemplo. Trabajamos solo para poder comer y estar vivos. Pero nosotros realmente no estamos generando, bueno, no estamos construyendo riqueza para nosotros. ¿Cómo es posible o cómo se puede llevar un país a convertirlo en una potencia económica que sea capaz de ser independiente en relación al comercio con otros estados, por ejemplo, si nosotros básicamente vivimos de las migajas que se le caen a los extranjeros? La gente que anda allí, movimientos políticos, ni son políticos abiertamente partidarios, sino solamente son gente que anda promoviendo una bandera, un grupo determinado, una cosa así. No hacen política partidista objetiva, sino solamente hacen, o sea, son como una especie de mensajeros de los extranjeros. Cuando nosotros lo que necesitamos es resurgir de entre nosotros y poder crear un modelo nuestro, propiamente nuestro, no de otros países con realidades totalmente diferentes. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Más adelante podríamos discutir, vamos a ver qué nos proponen los amigos que son economistas, porque ahí hay unos compañeritos que estudian, que son pues más aterrizados en el tema, y ojalá que algún momento nos pudiéramos sentar a discutir sobre qué hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? Les dije yo, se los voy a volver a repetir. Lo estoy haciendo porque yo miro un estado en crisis. Y cuando a uno, cualquier ser humano, cualquier tipo de problema, cuando uno tiene un problema, lo primero que hace es buscar el diálogo. ¿Para qué? Para no llegar al enfrentamiento. Entonces yo miro un estado obsoleto, que ya no da cobertura, que ya no le alcanza para nada, y va a llegar un momento en que va a colapsar el estado, este estado en el que actualmente nosotros vivimos. Y las víctimas de esos choques no son precisamente los que la provocaron, sino la gente que menos recursos tiene. Y es nuestra obligación moral, como conocedores de las ciencias sociales, es nuestra obligación moral, pues tratar de llamar a la reflexión, a ver qué soluciones le podemos proveer a la población. Y bueno, y estamos apenas empezando, apenas estamos hablando de cómo es que se construyeron los estados, apenas estamos hablando de cómo se han administrado económicamente, qué es lo que ya se probó, qué es lo que estamos viendo, que es una desgracia, por cierto, y qué es lo que podemos hacer para el futuro. Recuérdense que uno conoce la historia precisamente para eso, para ver qué es lo que se ha hecho, ver lo que se está haciendo y ver qué es lo que se puede proyectar hacia el futuro.
Entonces, estamos apenas en la fase de ver qué es lo que ha sucedido en la historia. Bueno, y ahora toca una parte donde vamos a ver qué es lo que está pasando en la realidad, ahora mismo, en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está funcionando el Congreso de la República? ¿Cómo está funcionando la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo está funcionando el Ejecutivo? ¿Qué papel está haciendo nuestra Universidad de San Carlos? ¿Cuál es el papel que está fungiendo? ¿Qué tareas tiene asignado para que nosotros, el ejército, para que nosotros tengamos que derogar tanta plata en una institución que ya no nos sirve? Porque dejaron meterse a todos los ladrones del extranjero, los dejaron meterse y no les pagamos para que nos cuiden las fronteras, para que ejerciten una doctrina de seguridad nacional donde no se nos metan los extranjeros, ni las ideas de los extranjeros se nos metan, pues eso era lo que eso era por lo que nosotros estábamos luchando. ¿No se recuerdan ustedes, pues, de la doctrina, del pensamiento de aquel James Moore? Decía, América tiene que ser solo para los americanos. Para ahora. No, como que si nosotros no fuéramos americanos, ¿verdad? Ellos lo decían con un interés político, claro está, pero nosotros somos América. Y nos siguen viniendo a extraer los recursos naturales. Entonces, hay que hablar, ahora toca el momento de hablar de eso. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué es que se ha vuelto el Estado tan inoperante, tan obsoleto? Que hay una tasa de desempleo tan alta y un incremento de la violencia tan alto, una corrupción desmedida y una tarifa tributaria que no cesa. Ahí sale todos los días la factura, ¿ve?, de los impuestos. Los impuestos no se detienen. ¿Para qué? Para mantener a esa gente. Entonces, vamos a continuar, tal vez la otra semana. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y los miro en otra oportunidad. Hasta luego, amigos.